Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré la Xiaomi Band Mi 6. Comencemos con el video. Esta pulsera inteligente nos viene en una presentación bastante buena, ya que su caja es de muy buena calidad. Por ambos lados tendremos especificaciones del producto. En la parte de atrás tendremos un poco más de especificaciones. Es un material bastante bueno que se siente bien al tacto. Pero vamos con lo importante y prosigamos con el desempaquetado. En este compartimento oculto tendremos a nuestro cable de carga, el cual nos vendrá con un lado en USB tipo C y en el otro lado el puerto de carga de Xiaomi, que en este caso es magnético. Bien por eso Xiaomi, porque es bastante cómodo y fácil de usar. Aparte de que tendrá una duración más larga al no estar metiendo y sacando el conector, como en los otros productos con un puerto de carga normal. El cable no es muy largo, aproximadamente debe medir unos 30 centímetros. Por este otro lado tendremos una Biblia como manual de usuario, la cual yo creo que es bastante exagerada para un producto tan fácil de usar como este. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Y ahora sí, vamos con nuestra pulsera inteligente. Al alzarla notaremos que es una pulsera bastante ligera en comparación a otros productos similares. Wow, realmente se ve muy bien al tener esa pantalla redonda y con esos marcos tan pequeños. ¡Esto se atrae a las chicas! La Mi Band 6 viene con una correa de goma de poliuretano termoplástico que se siente muy bien y una hebilla de aleación de aluminio. Viene con una pantalla de 1,56 pulgadas AMOLED, la cual nos dará un bajo consumo de energía. En cuanto a los sensores que se encuentran en la parte trasera, tendremos el sensor de frecuencia cardíaca PPG, un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes. Para cargar nuestra pulsera simplemente tendremos que acercar el conector a los pines. ¡Pum! ¡Caíste! Para retirar de la misma forma simplemente jalamos el cable. Muy bien por ahí Xiaomi. La resolución de la pantalla es de 152 x 486 píxeles con una densidad de 326 píxeles por pulgada y un brillo de 450 nits. En cuanto a funciones podremos encontrar muchas referidas a lo que es la salud, como por ejemplo esa de estado que te mide los pasos que das y te marca todo un registro, un historial en el cual puedes acceder desde el móvil. También tiene la función de medir el ritmo cardíaco directamente desde la pulsera. Este proceso, al igual que los otros que miden, llega a demorar entre 1 a 2 minutos, para lo cual yo adelantaré el video. Una hora después. Pasado el minuto nos indica si nuestro pulso es ligero o relajado. Pasemos a probar la nueva función que viene con la Mi Band 6, que es el medidor de oxígeno en sangre. Este proceso, al igual que el otro, suele demorar entre 1 a 2 minutos, para lo cual adelantaré el video. Una vez terminado el proceso nos indica cuál es el nivel de oxigenación de nuestra sangre y nos da una información sobre cuál es el nivel normal del oxígeno en sangre y cuál es un nivel preocupante o alarmante. Entre otras funciones interesantes tendremos el medidor del sueño, que es decir que nos mide a qué hora hemos dormido y a qué hora hemos despertado y nos va guardando un historial sobre nuestro sueño, que podremos ver más a detalle en el móvil. Otra función que tenemos es la de notificaciones, para lo cual podremos leer las notificaciones nuevas que nos llegue, incluso con los emoticonos. También tendremos la sección de entrenamiento y deporte, en la cual tendremos más de 30 deportes disponibles y también tendremos la detección automática de ellos, es decir que si empezamos a hacer ejercicio, la pulsera detectará automáticamente qué ejercicio es. En cuanto al historial de entrenamiento, por ejemplo aquí guardé uno, tendremos el tiempo, las calorías que hemos quemado y qué tipo de intensidad tuvo el ejercicio. Pasando a otra función tendremos el medidor de estrés. Este proceso, al igual que los otros, demorará entre 1 o 2 minutos, así que adelantaré el video hasta tener el resultado. Una vez que termine el proceso nos indicará en qué estado de estrés estamos, por ejemplo moderado, y aquí una tabla de información nos indica de que es bueno tener un poco de estrés para estar concentrados en el trabajo y demás. Es una función bastante interesante. La batería de esta Mi Band 6 es de 125 mAh con una autonomía de hasta 14 días y que podremos cargar de 0 a 100 en 2 horas. Entre otras funciones tendremos esta de respiración, la cual nos ayudará a relajarnos y nos indicará con una animación para que nosotros inhalemos y exhalemos. Este proceso también durará entre 1 minuto y 2. Nos indicará cuál es el ritmo cardíaco antes de iniciar el ejercicio y después.
También tendremos la sección de eventos, el cual si es que tenemos algún evento registrado en nuestro móvil, la pulsera nos avisará. Otra función que encontraremos será la de alarma. Por ejemplo, programaré una alarma que suene para dentro de 1 minuto. Ahí vemos la notificación, vibra bastante fuerte, no puede pasar desapercibido y tendremos dos opciones, la de descartar y la de aplazar la alarma. Ahí hemos desactivado la alarma. Entre otras funciones encontraremos el del tiempo, que nos dará una información del clima, pero nuestro dispositivo siempre tiene que estar conectado a una red de internet para ello. Luego encontraremos el apartado de música, para lo cual podremos retroceder, adelantar la canción y subir y bajar el volumen. Luego nos encontraremos con el reloj mundial, en la cual tendremos relojes de las distintas ciudades del mundo. Luego nos encontraremos con el apartado de ajustes, en la cual podremos medir el tiempo de la pantalla encendida, el fondo de pantalla, como por ejemplo aquí podremos personalizar inclusive las fotos que tengamos en nuestra galería y podremos cambiar también el fondo de pantalla presionando largo tiempo ahí. También tendremos fondos de pantalla con movimiento, lo cual es otro punto positivo. ¡Ay, tienes tantos estilos! En cuanto al brillo, podremos ajustar desde el 1 hasta el brillo 5, pero para mi opinión el brillo 3 es más que suficiente. También entre estas opciones encontraremos la posibilidad de poder establecer un bloqueo de pantalla, el cual será directo en la pulsera y tendremos que introducir un pin. También tendremos disponible la configuración del tiempo de encendido de la pantalla. En el apartado de más también encontraremos la función de linterna. ¡Máxima potencia! ¡Ya! En el cual la pantalla se pondrá en color blanco y con el brillo al máximo. También tendremos múltiples opciones, como por ejemplo la del temporizador en minutos. También contaremos con un cronómetro en el cual podremos medir varios tiempos a la vez. Y finalmente encontraremos un temporizador, pero de segundos. Al finalizar el temporizador, la pulsera vibrará. También tendremos la función de encontrar el teléfono, pero siempre tiene que estar activo el Bluetooth de nuestro teléfono para que lo podamos encontrar. Otro aspecto importante es que también podremos personalizar el color de nuestra correa, y la forma del reemplazo de la correa es una forma bastante sencilla. Simplemente tendremos que jalar hacia los costados y empujar la pastilla por debajo. De esta forma saldrá la pastilla. Como pueden apreciar, es una pastilla bastante ligera. Ahora procederemos a instalarle la nueva correa. En este caso tendremos que hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, estiramos la correa e introducimos la pastilla por la parte de abajo. Y de esta forma quedará nuestra nueva correa. Deberías llamarte Bob Elegante. Importante aclarar que la correa negra original que viene con la Mi Band 6 es antibacteriana, y las otras de colores que compremos no tendrán esta protección antibacteriana. Y ahora sí, pasemos a la aplicación que tendremos que tener instalada en nuestro móvil. Se llama Mi Fit y podremos encontrarla en cualquier tienda de aplicaciones. Esta aplicación nos hará un registro mediante GPS de nuestras caminatas, carreras y también ciclismo. ¡Corre, Eddie, corre! Si nos vamos al apartado de perfil, ahí podremos encontrar nuestro dispositivo Mi Band 6, nos dirá el porcentaje de batería. También tendremos una tienda y distintas opciones, las cuales no podremos encontrar en la pulsera, como por ejemplo aquí una función en la cual tan solo al levantar la muñeca el reloj se enciende para que podamos ver la hora, y un montón más de funciones. Entre otras funciones tendremos la de encontrar pulsera, la cual al presionarla la pulsera emitirá una vibración para que podamos localizarla. También en la sección de tienda podremos encontrar distintos fondos de pantalla para nuestra pulsera, el cual son unos pocos y quizás no a muchos les agrade, para lo cual necesitaremos descargar esta aplicación Mi Band 6, en la cual podremos descargar varios fondos de pantalla para nuestra Mi Band 6, incluso con movimiento. Simplemente tendremos que darle el botón lila al fondo que queramos y evidentemente nos abrirá la aplicación Mi Fit. Y si es que no logramos apreciar el nuevo fondo de pantalla, tenemos que poner administrador y ahí nos saldrá. Estos son algunos de los fondos de pantalla que yo ya descargué para mi pulsera y procedamos a probar alguno de ellos. Simplemente tendremos que entrar, poner sincronizar y de inmediato nos sincronizará el fondo en nuestra pulsera.
Y es así que de una manera tan sencilla tendremos muchos fondos de pantalla para ir cambiando cada día de la semana de nuestra Mi Band 6. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. También tendremos fondos animados como por ejemplo este de Bob Esponja, que es bastante divertido. Y hasta aquí el video de hoy, suscríbanse los que no están y no olviden dejar su buen like. ¡Hasta la próxima!